Y a propósito de esta polémica generada por el reciente fallo de la Corte Constitucional, invitado esta noche a Magazine Pacífico el reconocido abogado Raimundo Tello, que es abogado penalista y exfiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Doctor Raimundo, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Gildardo, muy buenas noches a tu amable audiencia. Gracias por esta nueva oportunidad, a tu servicio. Doctor Raimundo, ¿a usted le gustó el fallo de la Corte? Usted es padre y abogado. ¿Le gustó el fallo de la Corte o hace parte de quienes se oponen a él? Gildardo, yo tuve oportunidad de leer lo que por hoy conocemos, que es el extracto de la sentencia C-235 del año 2019, junio 6. Y tuve oportunidad de hacerlo por mi condición de abogado y también por mi condición de padre y porque fundamentalmente en la academia hay que dar algún tipo de respuesta. Lo que te puedo decir es que el fallo no deja desprotegidos a los niños, no deja desprotegido a la comunidad, porque como él mismo lo dice, al terminar, hay otras normas del Código Nacional de Policía, que es la Ley 1801 del año 2016, hay otras normas a través de las cuales se brinda perfecta protección. Se podrían leer, por ejemplo, los artículos 34 al 39 de esa ley. No se está autorizando el consumo indiscriminado de estupefacientes en todo tipo de lugares. Quizá el tema es que no hemos leído la sentencia o no la hemos entendido. Esa es la realidad, es totalmente claro. Mire que lo que se afectaba era el artículo 33 de ese Código Nacional de Policía, pero nada se dice en el fallo sobre los artículos 34 al 39. Si se leyeran esos artículos simplemente con su revisión, Gildardo, tendríamos la tranquilidad de que no se ha abierto una patente de corso para el consumo de estupefacientes en espacios públicos, suburbios y el licor. Dice la Corte en su comunicado que las multas por consumo de drogas o alcohol en espacio público no constituyen un medio justificable para buscar la tranquilidad y las relaciones respetuosas, porque tampoco está probado que esa conducta sea la que lleve a problemas posteriores. ¿Cómo entender este argumento de la Corte, doctor Raimundo? Ahí vamos a una discusión que siempre se ha planteado. ¿Será que única y exclusivamente con medidas restrictivas o medidas sancionatorias se pueden buscar los mecanismos de protección de la comunidad? Y dice la Corte, hombre, no es lo que consideramos prudente, necesario, adecuado en este específico caso, porque se pueden buscar otras herramientas, otros mecanismos menos invasivos para buscar el propósito. Por eso, la misma providencia dice, cuando estamos dejando sin efectos el artículo 33 en ese tipo de sanción, no estamos diciendo que estamos autorizando. Las autoridades de policía tienen otros mecanismos a través de los cuales pueden hacer cumplir el respeto de los espacios públicos. Abogado Raimundo Tello, la Corte, después de muchas demandas al Código de Policía, tutela el derecho al libre desarrollo de la personalidad, pero entonces los padres y mucha gente se pregunta, ¿qué pasa con los derechos de los niños, de las familias que van a los parques, de quienes pasan por ahí? Por ejemplo, para que me lo permita, Gildardo, yo traigo el artículo 39 de la Ley 1801. Mira este título. Prohibiciones a niñas, niños y adolescentes. Ellos tienen una prohibición especial y esa prohibición va vinculada con la prohibición de consumir bebidas alcohólicas, estupefacientes o drogas. Mira el artículo 34, este título tan espectacular. Comportamientos que afectan la convivencia de los establecimientos educativos relacionados con consumo de sustancia. Y dicen que está terminantemente prohibido consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias alcohólicas. Mira el artículo 35. Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades, y también el primero, desacatar las órdenes que imparten las autoridades. Mira el artículo 36, el 36 es más enfático, facultades de los alcaldes para la restricción de la movilidad o permanencia de niños, niñas y adolescentes en el espacio público o en lugares abiertos al público. Y el 37 es vital. El título dice, reglamentación para la protección de los niños, niñas y adolescentes, y le traslada al alcalde la carga, la responsabilidad de que ellos implementen mecanismos a través de los cuales eviten que delante de niños se puedan ejecutar este tipo de de acciones. En consecuencia, no estamos en una situación de desprotección. El inducir a un niño al consumo de licor, al consumo de estupefacientes, que se podría provocar con hacer ese consumo delante de ellos, también lo reprocha el Código Nacional de Policía. En aras de ese propósito pedagógico que tiene esta entrevista, pues también hay que señalar que la Corte señala que el Código de Policía no da elementos que permitan asociar el consumo de licor y de sustancias alucinógenas con la destrucción o irrespeto a la integridad del espacio público. Pero entonces uno se pregunta, doctor Raimundo, ¿qué pasa o no pensó en la Corte en quienes en estado de alicoramiento destruyen el bien ajeno,
incitan a las riñas, o en aquellos que bajo el estado de sustancias alucinógenas atracan o cometen delitos? Yo diría que la Corte sí pensó en ese aspecto, pero se hizo otra pregunta. ¿Necesariamente ello deviene del consumo en en parques o en espacios así abiertos al público? O sea, necesariamente vinculo yo el que se esté consumiendo la sustancia alucinógena en un parque con el daño que pueda producir esa persona al interior, posteriormente, porque uno diría, lo mismo podemos predicar de aquella persona que consume el estupefaciente en su casa de habitación, en un lugar oculto. No siempre se hace visible pues que el señor esté consumiendo marihuana. Hay otras sustancias como la cocaína que se aspiran, y entonces no podríamos en todo caso estar observando a la persona ejecutando el comportamiento reprochable. No hay una forma que descarte o que nos permita afirmar que necesariamente el consumidor en un parque es el único que ejecuta atentados contra otros bienes jurídicos. De esta parte tampoco han dicho nada los medios. La Corte hace un llamado al Estado para elaborar normas que protejan la dignidad, pero al mismo tiempo combatan el consumo de drogas en el país sin afectar los derechos fundamentales. Y entonces señalan una frase resaltada, muy especial, que tampoco los medios registran: lograr tal armonía es el camino. Significado muy breve de este espacio, y si es que de pronto le da ahí las facultades a los gobiernos locales, departamentales y nacionales para que reglamenten el asunto. Indudablemente, por eso la Corte, y agradezco un pensamiento como el que elabora Gildardo, casi que tu planteamiento, tu cuestionamiento da la respuesta, agradezco eso. Indudablemente, del artículo 34 al 39, y leíamos el 37, le dicen a los alcaldes, esa es una responsabilidad que tienen para mejorar la situación de su comunidad. Permíteme agregarte los... Y le genera todo el mapa jurídico. Exacto. Protejan la dignidad, combatan el consumo, pero sin vulnerar los derechos fundamentales. Hay una serie de sentencias en lo penal emitidas por la Corte Suprema de Justicia que no han sido objeto de cuestionamiento general. La Corte viene diciendo, cuando a un consumidor se le incauta sustancia y se descarta que el propósito de la sustancia sea su expendio, su tráfico, no es responsable penalmente. No se ha atrevido alguien a difundir ese tipo de pensamientos, pero es lo que se viene elaborando hoy: no responsabilidad penal para consumidores de estupefacientes que son sorprendidos con sustancias que se tienen para su particular consumo. Doctor Raimundo Tello, siempre será un gusto hablar con usted y generar pedagogía en estos temas jurídicos, esa pedagogía que tanto se necesita para entender los grandes temas del país. Muy amable. Muy amable, Gildardo. Yo vuelvo a reiterarle el agradecimiento por la oportunidad que me brinda de dirigirme a la comunidad. Muy amable.